En este momento solicitamos a nuestros y nuestras invitadas tomar su lugar, por favor. Para continuar, presento a quienes nos acompañarán en el resto de la sesión. Esta tarde nos acompañan José Manuel Valenzuela Arce, Pavel Valenzuela, autores de la obra que hoy nos reúne. Así como también contamos con la participación de Lorena Urbalejo y Jessica Sevilla, a quienes damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de quienes nos acompañan. José Manuel Valenzuela Arce es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor señero. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Pavel Valenzuela Aramburu es doctorante en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Antropología Visual por la Universidad de Barcelona, España, licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana. Es director de varios documentales, entre los cuales se encuentra Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate. Ha impartido clases en diversas universidades, talleres de antropología visual y cine documental. También ha participado en múltiples proyectos interdisciplinarios con artistas y académicos de la región norte y sur de México, Brasil e Inglaterra. Su trabajo ha obtenido diversos reconocimientos en México y América Latina. Es codirector de la productora independiente Atmósfera Audiovisual, coordinador en el área de investigación del Laboratorio de Investigación Audiovisual UNACH. Lorena Urbalejo Castorena es académica y trabaja desde la interdisciplina. Está formada en la geografía humana, la historia y la antropología. Realiza estudios sobre el espacio urbano y de frontera, así como de la diversidad de habitantes, entre ellos jóvenes e indígenas. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, donde también coordina la maestría en estudios socioculturales. Jessica Sevilla Ruiz Esparza es gestora, artista y estudiante doctoral, investiga sobre las relaciones afectivas y de poder imbrincadas en la conformación del paisaje hídrico en Mexicali, enfocándose en el entrecruzamiento de la memoria, la experiencia cotidiana y la especulación del futuro. Tiene afinidad por la ecología política latinoamericana, los ecofeminismos y posthumanismos, que desde el campo académico nutren proyectos de ficción, arte y archivo. Y bueno, para continuar con nuestro programa, cedo el espacio a Pavel Valenzuela Aramburu para continuar con las participaciones de Jessica Sevilla y Lorena Urbalejo, y cerramos con la participación de José Manuel Valenzuela. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Primeramente quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Culturales y Museo UABC por brindar el espacio y facilitar la presentación del libro. Creo que comienzo yo porque haré una breve descripción sobre el trabajo con cámara en los procesos de investigación, que es resultado del documental que vimos y también del libro. Bueno, voy a leer. A partir de épocas inmemorables, Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate, ha sido fuente energética de creación e inspiración de personas que por circunstancias a la vida se han encontrado con ella.
desde los primeros pobladores de tierras de California hasta los nuevos habitantes que se asientan en sus declives, muchas personas se han sumado a la construcción de referentes imaginarios y vínculos identitarios asociados a la montaña. Mi participación en esta presentación se hará a manera de detrás de cámaras. Para ello, hablaré de forma breve sobre el proceso de investigación realizado con y a través de la cámara como herramienta de acompañamiento etnográfico. Parto de dos conceptos con los que trabaja Claudette Dufrance sobre los modos de producción de video etnográfico que nos ayudan a entender el registro de nuestra investigación. El primero es el modelo exposicional. En este modelo, el trabajo de investigación ya se ha realizado y el video funciona como un acompañante de la investigación textual. Es meramente ilustrativo, aunque también funciona como medio de difusión, pero la cámara no participa ni acompaña en el proceso de producción. La segunda modalidad es la de exploración. La cámara se incorpora como herramienta etnográfica, es un catalizador, es la libreta en la investigación y se convierte en la memoria etnográfica. Para la realización de este trabajo, elegimos la segunda modalidad de investigación. La cámara como herramienta en este proyecto cumplió una doble labor. Por una parte, desempeñó la función de mediación para la obtención de información y al mismo tiempo participó como herramienta en el registro y levantamiento de información audiovisual. En otras palabras, citando a Elisenda Ardebol, la cámara se convierte en una memoria auxiliar para la memoria del documentalista o el investigador y al mismo tiempo es un instrumento de descubrimiento, de negociación y de mediación. La aportación del video en este tipo de proyectos es vital. La frescura e inmediatez de las escenas captadas en el desarrollo de la investigación es un importante insumo para la escritura, pues con el video se presentan imágenes la participación con las personas. En el video son ellas quienes se dirigen directamente al público. La cámara muestra los espacios de interacción y veneración, los rasgos físicos y expresiones de quienes participan, movimientos corporales, formas de vestir, de hablar, el tipo de ofrendas, formas de relacionarse y de comunicar, y además de otros elementos que el texto tendrán que ser descritos por el investigador. Por ello, consideramos conveniente incluir aspectos audiovisuales ubicados fuera del espectro de la palabra. La construcción del texto lleva a otro tipo de ejercicio. Se visualizan las grabaciones, las entrevistas, el material del archivo y se logra reinterpretar y analizar desde otro lugar. Es por ello que nuestro trabajo tiene una doble salida. Por una parte, se cuenta con un proyecto audiovisual en el formato de video documental y por la otra, se trabaja a partir del libro. Esto conlleva dos formas distintas de contar que permiten narrativas más complejas y condiciones para interactuar con públicos más amplios. La entrevista se realizaron con la intención de dar a conocer distintas visiones que se construyen en los imaginarios vinculados a la montaña, como los que poseen los grupos originarios, neonativistas, artistas, filósofos, escritores, hombres y mujeres en medicina, representantes del yoga, entre otras. En las entrevistas es donde distintas voces exponen su propia mirada y percepción en relación al Cuchumá. Citando a Rosana Revillo, la entrevista situó al actor en un plano discursivo. Desde ahí se desarrolla un conjunto de saberes y prácticas adquiridas que se integran en los lenguajes e imaginarios, citando a los y a los entrevistados como al espectador en el lugar donde los devotos hablan, en el lugar de donde el actor describe su vida a partir de su posicionamiento en el campo y su capacidad de autorrepresentación. Las personas entrevistadas son fuente primordial, ellas son hilo conductor de la narrativa y a través de lo que dicen se articulan y se profundizan en las temáticas que se exponen en el libro. Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate, forma parte de un proyecto más amplio, Mística Popular, Santos Transfronterizos, donde también trabajamos con 4 santos populares, la Santa Muerte, el Niño Fidencio, Jesús Malverde y Juan Soldado. Sin embargo, a diferencia de estos, indagar la condición sagrada de la montaña nos llevó a un ejercicio de reflexión sobre nosotros mismos, de complicidad con las personas con quien hablábamos, de evocación de vivencias y recuerdos de infancia, así como de la recreación de anécdotas sobre los retos de asociar a escalar la montaña, el agradecimiento gozoso durante el regreso.
Este ejercicio nos permitió conocer la influencia que ejerce el entorno natural en las percepciones que han sentido a la existencia humana, descubrir y experimentar la energía emanada de la montaña, energía que trae a personas de muchos lugares del planeta. Para las y los tecatenses, el espíritu de la montaña vive en nosotros, es un referente de pertenencia y nos sentimos privilegiados al encontrarnos acompañados de su magia. Bueno, por mi parte esto sería todo por el momento. Bueno, buenas tardes. Creo que continúo yo e inicio, claro, agradeciendo a Pavel y a Manuel la invitación o la aceptación de que presentáramos acá el libro, de hacerme parte de, también claro a Jessica por compartir el espacio y con quien además recientemente estuvimos en el Cuchumá, así que creo que tampoco es casualidad. Voy a hacer algunas menciones, también seré breve, no solo porque la invitación obvia es a leer el libro y adentrarse a todo lo que contiene, sino porque hay más presentador que seguramente enriquecerán lo que estamos abordando. El Cuchumá se ve desde todos los puntos de Tecate. Es un gran cerro, ahora sabemos es una montaña que sobresale y acerca de la cual habrá personas que tienen una historia, quienes somos de Tecate acá. Yo en la particular recientemente viviendo en Mexicali, cada vez que tomo carretera y subo la Rumorosa, hay un punto donde puedo ver el Cuchumá, lejano ya todavía a la ciudad, pero que me hace sentir en casa. Con el libro de Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate, la cual actualmente tiene una visible cicatriz que es el muro fronterizo, una profanación que no se pudo detener, es el muro de la vergüenza que divide a México y Estados Unidos. Sobre el contenido del libro decía, esa montaña toma sentido. Sobre la montaña, de lo que la rodea. Para hablarnos del Cuchumá, Manuel y Pavel incluyen muchas y variadas voces, historias y testimonios que refieren a la sacralidad y energía, al porqué asentarse en su cercanía. Los autores no dudan nunca de lo que exponen, todo lo que les fue contado y aquello también que consultaron en fuentes exhaustivas, es verdadero. El Cuchumá entonces es un geosímbolo, por decirlo de una manera más sencilla y con una forma académica correcta de expresarlo. El geosímbolo es un marcador espacial, un signo en el espacio que refleja y forja una identidad. Los geosímbolos marcan el territorio con emblemas que arraigan las iconologías en los lugares, en los espacios-lugares, delimitan el territorio, lo animan, lo confieren, le dan sentido y le estructuran, dicen von Mason, Reichenberg y Lambert. En otros espacios y tiempos, el Cuchumá, considero yo, también es un apu, según podría encontrarse en la referencia de las culturas andinas. El apu generalmente es un espíritu que habita en los cerros, en las peñas, pero es además quien ejerce el control, el mando sobre algo o alguien, dice Moyá y Jara. Y también, como lo recupera Botero, con respecto a los apus de las montañas, parte fundamental de la cosmovisión sobre las deidades andinas. No todos los apus desempeñan la misma función, algunos están cerca de la ciudad, otros en cambio alejados de ella. Algunos apus cuidan un tesoro perdido, otros cuidan una población. Entre lo que es el Cuchumá y refiere el libro, destacaría que es un centro energético, sobreviviente y guía de distintos diluvios o tal vez de uno solo. Es capaz de transportar de un lugar a otro, de una dimensión a otra, una vez que una se adentra en sus cuevas. Cambia y da energía, cambia y da vida. Es un constructor de ciudad, es causa y acuerdo de disputas políticas, guía cosmogónica de grupos culturales que resisten. Es un guerrero, es un sobreviviente, es una discusión sobre su origen, es otra discusión acerca del significado exacto de su nombre.
Es hacedor de uno de los spas más prestigiosos del mundo. Es fundamento religioso, inspirador de literatura, entre otros, entre los que incluiría además parte de la detección del clima en Tecate, en que exista el Weather Channel. Todos sabemos que cuando el Cuchumá está cubierto con nubes es que va a llover. El libro no se enuncia como de colonial, sin embargo me parece a mí tiene muchos atisbos de que el discurso y la perspectiva lo es, debido a que desde inicio cuestiona la narrativa colonialista y evangelizadora de las Californias para exponer las historias alrededor de la montaña. Además, algo que me parece relevante es que ubica Tecate, una pequeña ciudad de la Baja California, sobre la que además se hacen comentarios respecto a lo pequeño que puede ser y las cosas que ahí sucede, lo ubica en procesos de escala más amplia, nacionales y mundiales. Y además va incluyendo actores claves en la relación con la montaña. Así, cuando me refiero a que da sentido y lo hace también con lo que está a su alrededor, lo pienso desde Rancho La Puerta, ese spa globalmente famoso que atrae estrellas de Hollywood, a cantantes de nivel internacional y que llegan a tomar terapias de a desintoxicarse. En el libro sabemos por qué Hollywood, sabemos por qué la terapia de desintoxicación, la alimentación que se promueve en el lugar. Cabe decir que además de energético por Rancho La Puerta es un referente de trabajo para la población de Tecate. Nos permite el libro además conocer a quienes va nombrando con temas amplios. No se limita a mencionarlos, sino conocemos parte de su historia. Así, cuando sabemos hoy que Huxley estuvo al pie del Cuchumá, también vamos a tener referencias de Tomás Moro y de sus utopías. Otros referentes son Gasque, Selkeli, Indra Devi, que como ya se mencionaba en el documental, vivió 3 siglos. Estoy segura que este libro además no hubiera tenido otros escritores. Nadie más sino Pavel y Manuel hubieran podido escribir sobre la sagrada montaña del Cuchumá, porque sobre ellos, me parece, hay una relación de topofilia con la montaña, que nombrada por Gifu Tuan define una especie de sentimiento y apego, relación emotiva afectiva, y que Carlos Mario Llori además agrega, es el medio a través del cual pretendemos esclarecer esa íntima e indisoluble relación entre el ser y estar, que de cualquier forma se manifiesta a través del lugar, entendido como lugar de ser. Así, para concluir mi participación, me quedo con las palabras de Devi, ahora tal vez irónicas, cuando dice que el Cuchumá es un templo abierto sin muros. Agradezco también la invitación del doctor Manuel Valenzuela de estar aquí y de la doctora Lorenia Urbalejo, porque recién nos llevó al Cuchumá, entonces me invitaron también a compartir algunas aventuras acuchumadas y escribí un texto que espero no pase de los 10 minutos, anecdótico y en primera persona, y bueno, les cuento. Y también desde luego a mi papá que es tecatense y por eso tengo algo de más aventuras acuchumadas. El mes pasado tuve la oportunidad de volver a visitar las faldas del Cuchumá, por primera vez con estos nuevos lentes que tengo de los estudios culturales, o como lo entiendo más sencillamente, de andar viendo las relaciones de poder en textos culturales como el paisaje y las páginas de internet. Con el grupo de la clase de procesos culturales en la frontera México-Estados Unidos, que impartió la profe Lorenia este semestre, nos trasladamos desde Mexicali hasta playas de Tijuana, comparadas en la Colonia Libertad en Tijuana y en el Parque del Profesor de la Fundación La Puerta en la parte sur del Cuchumá. He recorrido la carretera Tijuana-Tecate toda mi vida. Nací y viví mis primeros 10 años en Tijuana y desde entonces cada fin de semana visitábamos a mis abuelos paternos en Tecate.
Después, porque nos mudamos a Mexicali, mi paisaje se extendió hasta las llanuras aluviales del delta del río Colorado. Y desde acá, hacia Tijuana y Tecate, con nuestros viajes para visitar abuelos, fui reconociendo los cerros a través de las ventanas del carro de mi papá, notando cómo cambian de colores por temporada, cómo a lo largo de estas 3 décadas algunos se han ido devastando con la extracción pétrea, como el del rancho San Isidro, que ya no existe, antesito de la caseta de Tijuana y al sur del arroyo Alamar, se puede ver su base rebanada. Otros se queman por parches y a los años se recuperan. Algunos se llenan de casas u otras cosas, como hace poco que aparecieron esos generadores eólicos en la Rumo, y también cambió el color de la tubería del acueducto Río Colorado-Tijuana. Los valles y cañones hacia donde escurre el agua de los cerros también se llenan de fábricas, nuevos ranchos ganaderos y desarrollos de vivienda en serie. Hace apenas 2 o 3 años tengo la curiosidad de ir buscando la acumulación de agua en el paisaje, y solo hace 1 hito o 2 la consigna de ir leyendo con estos nuevos lentes que están pesados. Entonces la tubería recién pintada no es cualquier elemento neutro en el paisaje. Es una tubería que lleva una cuota asignada para Tijuana, pero también una buena cantidad que se compra al distrito de riego 014 y se vende a Tijuana casi 6 veces más cara de lo que cuesta un agricultor en Mexicali. Va la tubería con mercancía, pues agua mercancía. Los generadores de energía limpia en la Rumo en realidad ocupan tanto espacio como el Parque Nacional Constitución. Para su construcción, el desmonte arrasó con terrenos en las inmediaciones del sitio arqueológico El Vallecito, con objetos prehumanos y con la vegetación de ese ecotono de chaparral y desierto. Pero Sempra está produciendo 0 emisiones para el mercado energético de California. Más allá de la percepción sensorial, de la aprehensión inmediata del paisaje visual, sonoro, olfativo o táctil, me pregunto cómo es mi relación con toda esa tierra que atravieso cuando salgo de la ciudad, con las historias y contenidos de los cerros y montañas que están lejos, pero miro desde las avenidas de Mexicali, el Centinela al oeste, la Sierra Cucapá cuando volteamos al sur. ¿Cómo es nuestra relación con los cerros que nos rodean si vivimos inmersos en la ciudad acumuladora y si la relación de nuestras familias con el territorio es reciente? Hablo desde una ciudad construida a costa de la dominación del río y del despojo del territorio Cucapá, una ciudad que en su conformación desde las primeras ocupaciones hasta el cardenismo, con la ley de tierras ociosas, supuso mapas en blanco de lugares sin nombres y tierras sin uso. Entonces tanto los cerros como los cuerpos de agua se renombraron según fueron llegando exploradores y colonizadores. Por ejemplo, el río Hardy, que lleva su nombre por este explorador británico que venía en busca de perlas. Y bueno, entonces el río tiene su nombre, ¿no? Aunque ya le antecedía otro nombre y otras personas que lo habitaron. Dice Mary Louise Pratt que las lógicas de la mirada imperial o las formas extractivas de ver el paisaje siguen vigentes en nuestros días, que aquellos modos de ver el mapa en blanco y el espacio vacío de repente se aparecen en los discursos del turismo. Y en el libro que estamos presentando hoy, Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate, escrito por José Manuel Valenzuela y Pavel Valenzuela, leí entramados de voces y miradas heterogéneas que hacen aún más compleja la pregunta sobre nuestras relaciones con la montaña y la tierra. Si consideramos cuán dispares y asimétricas son las posiciones de las personas que pueden habitar un lugar determinado, en este caso Tecate y las faldas del Cuchumá. Pero también leí entre la heterogeneidad de los acercamientos a este lugar una noción muy sencilla a la que parecen referir los testimonios e intereses de otros visitantes, como Aldous Huxley que buscaba en la montaña y la mezcalina, la de interrelacionalidad. Desde los posthumanismos también se le dice las marañas o los enredos para referir a cómo vivimos interconectados con las entidades y fenómenos de los sistemas complejos del planeta y el cosmos. El término hace énfasis en la influencia mutua y las interacciones co-constitutivas entre lo vivo, entre humanos y entidades no humanas o más que humanas, como los ecosistemas, los sistemas montañosos o los flujos atmosféricos planetarios. Estas relaciones existen y se describen en el libro desde las escalas más amplias hasta algunas más íntimas y corporales.
En la escala amplia, el Cuchumá, tanto en narrativas de prácticas ancestrales como en las relaciones de geosímbolos y en la lectura de su geohidrología, forma parte de sistemas regionales. Sus escorrentias, los arroyos que le rodean o rodeaban, se articulan con Otay, Tijuana, mediante el arroyo Alamar, a su vez con Río Tijuana y con el Mar Pacífico. Josefina López Mesa, mediante Viviana Santiago, cuenta de la relación entre los cerros sagrados, ¿no?, que escuchamos ahorita, el Cuchumay, Peña Blanca y el Indio Guateque están ubicados cada uno en sus sitios específicos según sus interacciones previas. Una disputa por el amor de Peña Blanca. Y de acuerdo con la narración de Delfina Cuero, a través de Florence Schipek, el Cuchumá, que en otros tiempos sería un lugar solo de acceso restringido para quienes hubieran sido iniciados como chamanes, se relacionaba o comunicaba con el centinela mediante el rito de iniciación que harían los Cusais volando desde el Cuchumá hasta Camexicali. En escala más íntima, los testimonios de Teodora Cuero y Normalicia que vimos en el video dan cuenta de cómo la comunicación con el lugar y el contacto con el cerro es algo sanador. Tomar visión es algo que parece difícil de traducir al español, pero que entendemos como la capacidad de sentirnos solas y a la vez aliviadas por platicar con lo que llamamos naturaleza. Subir, dejar todo arriba del cerro y volvernos otras gracias a ese diálogo. Cuando subí el Cuchumá hace unos años no sabía de las historias que acabo de leer. En mi infancia se acostumbraba a correr, en mi familia tecatense se acostumbra a correr el 1 de enero, bajo las condiciones en que uno se encuentre esa mañana después de la fiesta. Lo importante es salir a correr. Entonces un par de veces antes de la pandemia fuimos al Cuchumá en familia. La primera subí con mis primos hasta la cima. Cruzamos la garita a pie, caminamos por algunas horas, platicamos, nos cansamos, encontramos ciclistas y otros caminantes y al llegar a la cima, pues fotos, mi tía Laura dio agradecimientos, respiramos aire limpio, vimos una patrulla fronteriza estacionada y una vista de Tecate a ojo de águila. Probablemente nuestro ascenso no iba cargado de un sentido explícito de sacralidad desde el comienzo. Probablemente algunas veces, bajo la lente de la competitividad, los deportes en los cerros incluso contribuyen a desacralizar el sentido de subir una montaña. Otras veces no. Como en Los Ángeles había un montañista, Sukdu Samkim, que subió más de 700 veces esta montaña que se llama Mount Baldy. Y en 2017 desafortunadamente se cayó en el último descenso, pero la gente lo recuerda por su amor a la montaña. Y desde sus maneras de nombrar esta interrelacionalidad, él decía que sentía el abrazo de Dios ahí arriba, que subir el cerro era mejor que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, al reconocer cómo estas experiencias de interconexión con lo que llamamos naturaleza nos generan vínculos con los lugares, no es difícil entender cómo funciona el proyecto de Rancho La Puerta para sus visitantes. Todas vivimos de esos vínculos, aunque los modos de acceder a ellos puede que no sean tan benévolos como los vínculos en sí. Esta última vez que visitamos el Parque del Profesor, como mencioné, traía esos nuevos lentes. Y este es un parque construido con grandes piedras de Tecate, estas antes mencionadas, con una cancha de arcilla, de soccer, con taludes bastante amplios, una explanada de árboles, un espacio que a veces sirve para bodas y un sendero interpretativo que se extiende como 2 kilómetros. Un camino de arcilla con vegetación de chaparral, flores, ¿no? Único, no conozco otro en Baja California así, ¿no? Cierra a las 5 de la tarde y tiene una barda con reja porque no es espacio público, es de Fundación La Puerta. 11 hectáreas que están a disponibilidad de la población desde la década de 1970, gracias a la empresa turística y spa Rancho La Puerta. Es un lugar muy bello y como les digo, el único que conozco en Baja California así. La Fundación narra su planteamiento y construcción como una medida estratégica para apoyar a Tecate en un momento desorientador de crecimiento y de industrialización. Con la llegada de las maquilas acrecentó el sentimiento de incertidumbre, pérdida de pertenencia, según narran, y entonces la Fundación propone desarrollar programas para proveer oportunidades educativas y una visión integradora de las relaciones humanas y con los ecosistemas naturales.
Así como el Parque del Profesor, la Fundación ha sido gestora del programa de restauración y habilitación del río Tecate, como corredor ecológico, coordinado con otras instituciones, organiza eventos sociales, y en fin, en la página dice que se dedica a la protección del legado histórico, cultural y espiritual único de Tecate. Yo sabía lo que dijo la profe Lorena, ¿no?, previamente, que Rancho La Puerta es gran empleador, tiene cocina rica, infraestructuras benévolas y abiertas al público como esta. Dice incluso la fundadora que ha operado como una comuna, ¿no?, en donde iban todos a sanarse, pero también con este nuevo lente se puede ver como un espacio que vende sus servicios con el plusvalor que otorga la sacralidad del cerro que está adyacente a este rancho. Bueno, los tratamientos, me brinco aquí, los lugares de Tecate por donde fluían o fluyen arroyos y crecen encinos fueron nombrados con relación al agua. Jacumé, el agua que llora; Jacuín, el agua mansa; Japa, el agua que llegó; Jasay, agua seca. Rancho La Puerta tiene un tratamiento físico, emocional y espiritual en el que el agua cumple la función de sanar. El guía lleva al turista espiritual por una serie de movimientos para expandir el cuerpo y reconectarse en un estado más elevado del ser. Estos tratamientos semanales cuestan de $5,000 a $7,000 por persona. Es un spa que mantiene su vigencia en el top de listas Condé Nast. Y bueno, donde termina la barda de sus terrenos, comienza el desarrollo urbano de Tecate, denso y abultado. Tiene sentido que el inversionista de Rancho Tecate sea más benévolo y promueva más programas de mitigación social que el inversionista de maquiladora o agroindustria, porque al fin, ¿qué coherencia tendría un proyecto de bienestar que predica la interrelacionalidad y no se relaciona con sus vecinos? ¿Qué coherencia tendría un proyecto sostenible cuando utiliza salvia blanca para las terapias que vende a la élite global y no las vuelve a plantar? ¿Cómo relacionarnos con las montañas y los ríos que nos rodean sin ser presas del neoliberalismo wellness, sin ocultar bajo estas miradas benévolas del paisaje, ya sea chaparral o desierto, los significados y potencias que anteceden a los lugares en donde vivimos? Es contradictorio que ahí en las faldas del Cuchumá se vendan terapias de agua tan caras, sanadoras, pero tan caras, cuando en el año 2020 fue asesinado el defensor del territorio Oscar Eirud Adams, joven Kumeyaay de Juntas de Nejí, que denunciaba el despojo del agua de las transnacionales y la negativa de Conagua de permitirle un pozo de agua para su comunidad. La pregunta me queda pendiente, pero acercarme a los testimonios e historias que ahora quedan en este libro abre posibilidades de seguir enmarañando la cuestión. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues realmente es un lujo estar aquí. Primero quiero agradecer, como siempre, a Cristian Fernández, director aquí del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, siempre su generosa invitación y acompañamiento para la difusión de diversos proyectos que hemos venido desarrollando. Quiero también agradecer al doctor Fernando Vizcarra y a Everardo Garduño, quienes el profesor Vizcarra escribe el epílogo y Garduño escribe el prólogo del libro que hoy estamos presentando. Por supuesto a Pavel, cómplice de todo este proyecto y de otros que ya está por salir el libro sobre estos santos populares, la investigación sobre Santa Muerte, Juan Soldado, Malverde y Niño Fidencio. Y bueno, de entrada quisiera también pues reconocer estas maravillosas presentaciones que escuchamos, realmente me han gustado muchísimo y creo que en sí mismo contribuyen a entender mejor este tipo de trabajo, esta investigación
pero yo creo que hay una impronta humanista fundamental que encuentro en las 3 presentaciones que vale la pena considerar y pensar que desde ahí pueden desarrollarse proyectos que apuesten hacia la configuración de nuevos y mejores mundos. Debo decir de entrada que entonces este libro surge a partir de que nos topamos, bueno, nosotros tenemos una inercia secularizada vinculada a Cuchumá. Todos lo subíamos, se sentía muy bien subirlo, sabíamos que era una montaña pues interesante, importante para las comunidades originales cumiáes del lugar, pero había una inercia decantada por la secularización, donde subíamos, tomabas una soda, un sándwich allá arriba, te sentías bien y bajabas. El encuentro con el libro de Walter Gindler, Evans Wentz, Cuchumá y las otras montañas, donde las otras son las de la India, las del Tíbet, las de Egipto, las de Australia. Entonces de repente que las coloca este personaje ahí como una de las montañas más importantes, sagradas, más importantes del mundo, pues llevó a decir, bueno, ¿y quién es este personaje, no? ¿Quién es Evans Wentz? Pues resultó que es un doctor en estudios de religión y antropología por Stanford University y doctor honoris causa por Oxford University, que es el traductor del libro sagrado de los muertos de Mesopotamia y que su comentarista era Carl Gustav Jung. Digo, figuras canónicas. Entonces dije, canijo, improvisados no son, algo han de saber. Por cierto, Carl Gustav Jung decía que en la cima de la montaña se encontraba en el diálogo con Dios, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué todo esto. Entonces, a partir de esto, empecé yo a ver esta relación y, por supuesto, en diálogo con Pavel me entero que él también tenía ahí una relación pues, que yo sabía muy anterior con la montaña y que también tenía algo que plantear y decidimos trabajar juntos este proyecto. ¿Cuál es el entramado heurístico para entender los códigos desde los cuales se interpreta lo que acabamos de ver en el video y lo que se encuentra en el libro? Lo primero es la condición mágica. La magia alude a las condiciones, las fuerzas supraterrenales, las fuerzas, digamos, supranaturales que participan en la configuración del orden y sentido de la vida. Este es el encantamiento del mundo, es el mundo encantado, al que justo Max Weber, en El político y el científico, pensaba que con la secularización y el desarrollo de la modernidad desaparecerían lo que tiene que ver con las culturas mágicas, con la religión, con las tradiciones, con lo que tiene que ver con los valores tradicionales que desde el discurso ilustrado y el discurso de la modernidad decían se va a secularizar el mundo y esto va a cambiar las cosas, lo cual pues no ha ocurrido así. Entonces hay una dimensión muy clara de una construcción mágica del sentido de la vida y que está presente en este tipo de narrativas. El segundo es la condición mítica. Los mitos, yo digo, los sueños, las ciudades y los mitos se construyen con miedos y deseos. Y parte de la construcción mítica del mundo, efectivamente, se expresa a través de estas narraciones y formas simbólicas desde las cuales nos apropiamos de los mitos. Los mitos son ordenamientos ejemplares que nos ayudan a cargar de sentido nuestras relaciones, nos ordenan, nos ubican. Los mitos nos permiten construir un sentido civilizatorio. Los mitos efectivamente conforman esos modelos de comportamiento, pero también perfilan potencialidades espirituales de la vida humana y también facilitan la conexión de la mente con la experiencia de estar vivos. Los mitos son sueños arquetípicos desde la perspectiva de Jung y nos ayudan a entender los grandes problemas humanos. Pero los mitos no son entelequias que flotan. Los mitos necesitan recrearse en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, y es ahí donde participan los ritos. Los ritos, los mitos como ordenadores, organizadores y proveedores de referentes simbólicos de convivencia y habitabilidad se apoyan en esos ritos. Los ritos refieren entonces a la participación grupal en los actos misteriosos de la vida. En el ritual posee esta condición de socialización y endoculturación. Los rituales efectivamente nos ayudan porque representan y actualizan los mitos.
Entonces el mito se recrea a través de los rituales, y los rituales tienen muchos sentidos, digamos, el ir a misa para lo que sería la recreación de los rituales del mundo católico, y a través de él los grandes mitos de la doxa católica, los rituales de estas experiencias que vimos, que nos contaban las abuelas Kumeyaay, de cómo a partir de estas prácticas sociales colectivas recrean la función y actualizan los mitos que son ordenadores de sus vidas. Entonces, efectivamente, los mitos participan como elementos ordenadores que se actualizan, que se recrean y que, digamos, se activan, se vuelven entes sociales a partir de los ritos. Y es ahí donde surge el tema de los arquetipos de los que hemos venido hablando. Carl Gustav Jung hablaba de los arquetipos como contenidos inconscientes colectivos a través de los cuales se expresan los mitos y las leyendas. Esto es un concepto muy interesante, que por cierto yo la primera vez que lo vi fue en una guardia en el Aguascalientes, allá en Chiapas, con los zapatistas, con Rocco de la maldita vecindad, que nos pasamos toda la noche conversando, y él era un gran fan de Carl Gustav Jung y de los arquetipos, y a partir de ahí tuvimos un diálogo muy, muy interesante, pero plantea Jung que el inconsciente colectivo tiene un sentido universal y que se encuentra en todas las partes y en todos los individuos. Y eso él dice, cuando nacemos, no nacemos como una página en blanco. Cuando nacemos traemos una serie de, hagan de cuenta como un disco que ya trae una serie, ya está formateado, ¿no? Ya trae una carga, y cuando nacemos, eso él le llama el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo lo recupera de Freud, del inconsciente individual, pero él plantea que más allá del tema del individuo, hay procesos que son colectivos, que están en todos los individuos, pero que están en todas partes y que funcionan como una información que cargamos y que nos ayudan y que está poblada. Estos arquetipos son los que actualizan también, cargan de sentido los grandes mitos que van existiendo en diversas civilizaciones y en distintos grupos humanos. Este concepto, que por cierto Erich Fromm lo va a cuestionar a partir de su concepto del inconsciente social, y dice Erich Fromm que al final de cuentas, Jung construye el concepto del inconsciente colectivo desde las aspiraciones arcaicas comunes a todos los hombres, expresadas en mitos, símbolos y ritos, pero para él es un fenómeno inscrito en las estructuras sociales, basados en los conflictos de la existencia, y son inherentes al hombre, que ha generado diversas soluciones fundamentales en la historia. Entonces hay una condición donde se inscribe el tema del mito, el rito, el ritual, el tema de los arquetipos y el tema del inconsciente colectivo como un asunto, y la construcción mágica del sentido del mundo y de la vida y de la muerte que está detrás de esto que estamos observando. Obviamente tiene que ver con la espiritualidad y con la religiosidad. Pero ¿cuál es la mitología que subyace a lo que nosotros analizamos? El primero es la mitología del diluvio, que se ve muy claro en las narraciones. El diluvio, supuestamente Cuchumá, es un asunto que viene de la Muria, que era antes de la Atlántida, y que efectivamente tiene que ver con esa dimensión de destrucción, pero también de renacimiento que conlleva el diluvio. El diluvio representa un cambio de época en muchas culturas en el mundo, ¿no? No es solo el tema del diluvio, digamos, del arca de Noé y demás. En muchas culturas del mundo el diluvio tiene que ver. Es una fuerza destructora y un cronotopo de origen, es un lugar germinal de la vida. El diluvio es un ámbito de reinicio, de renacimiento cíclico de la humanidad, es un parteaguas recurrente que nutre representaciones universales e imaginarios míticos, como la Atlántida o el diluvio bíblico, que conllevan destrucción, pero anticipan la creación y purificación de la humanidad mediante su reabsorción. Entonces, esto que trabajó mucho Mircea Eliade, que es el tema de cómo el diluvio forma gran parte de las culturas tradicionales. El otro es el tema de la montaña misma, que al final la montaña son axis mundi. Las montañas son lugares centrales donde convergen y se unen las tres regiones cósmicas: el cielo, la tierra y el inframundo o lo infraterreno.
Y en ese sentido es el punto intermedio del mundo donde la quietud y el movimiento se unen. Las montañas son, si el movimiento es el tiempo, la quietud es la eternidad. Y la montaña es la mediación de la quietud, la eternidad, el cielo y lo infraterreno. Es un axis mundo, un eje, en muchas culturas en el mundo. Entonces, ese tiene, pero al mismo tiempo es un geosímbolo que muy bien ya lo explicaron, tanto Jessica como Lorena, y bueno, yo ahí lo dejaría, y simplemente decir algunos aspectos muy centrales, muy telegráficos de Tecate. Tecate, efectivamente, el tema surge a partir de las comunidades Kumeyaay. En 1834 se le entregan las tierras Kumeyaay a un bandido, Bandini se apellidaba, por cierto, y 3 años después los pueblos Kumeyaay recuperan sus tierras, queman las propiedades de Bandini y lo expulsan, pero había que decir que este personaje organizaba cacerías de indios. En un juicio que se le hace dice, yo pues maté solo unos cuantos indios, pero él hacía cacerías directas. Entonces todo esto es parte de una historia donde podríamos ubicar algunos aspectos así como de la historia de un Tecate que muchos crecimos con esa cierta angustia porque el caballo blanco decían que no pasó por Tecate. Cuando presenté un disco sobre José Alfredo Jiménez ahí en Tijuana con Federico Campbell, lo presentamos ambos, yo hice el reclamo aprovechando que estaba el hijo de José Alfredo. Y entonces, pero le digo, pero al final de cuentas, pues no se salió con luego les conté, no hay tiempo para contar ahorita la historia de realmente por qué decidió que no iba a aparecer, y tiene que ver con el viejo Talavera, que no le quiso dar servicio ahí en el restaurantito. Pero pues afortunadamente José Alfredo no sabía mucho de geografía y no conocía muy bien la historia de Baja California, y no sabía que la Rumorosa es de Tecate. Entonces Tecate está en el caballo blanco. Y la otra cosa, ustedes oyeron el corrido de Tecate, que decía Todo Mecate o el corrido de Tecate. El autor de ese corrido, casi nadie lo sabe, pero es Chucho Monje, nada más y nada menos que el autor de Cartas Marcadas, México Lindo y Querido, La Feria de las Flores. Entonces eso luego es para otra presentación. En todo caso, quisiera simplemente destacar que efectivamente, como dijo Jessica, Cuchumá era el lugar de adquisición de la sabiduría, era el sitio de formación de los chamanes, y la sabiduría se adquiría a través del ayuno, la danza, el sueño y el canto. Era un lugar efectivamente para la construcción del bien. El poder de la montaña no podía utilizarse para el mal, para hacer mal a otras personas. Y eso es un asunto bien interesante que hay que recuperar. Y recuperando que Kumeyaay significa gente de la costa, que está asociado con el agua. Cuando estabas hablando, Jessica, yo quería comentar los topónimos de Tecate, ¿no? Que están asociados con el tema del agua, pero bueno, ya lo señalaste. En todo caso, habría que decir que solo nos faltó uno, que es el agua que embriaga, pero que al mismo tiempo esa agua se agotó los manantiales de la ciudad. Bueno, entonces aquí aparecen los hombres medicina, como ya lo vieron, Tata Cachora, Brian Hornet, y simplemente les cuento de los personajes. ¿Quién es Edmund Sekeli? Edmund Sekeli era una persona que profesaba la religión o avesado en el mundo de los esenios. Edmund Sekeli era un personaje. Los esenios fueron este grupo, una secta judía que existió 2 siglos antes de Cristo, que se supone que cuando esta etapa oscura de la vida de Jesucristo, que no se sabe qué pasó, se fue a formar a un diplomado en estudios culturales de los esenios. Y entonces se va ahí y los esenios tenían una filosofía, no tengo tiempo ahorita de decir, simplemente les diré que eran los llamados el cristianismo primitivo, cuyo valor fundamental era la verdad, donde no permitían que hubiera gente que tuviera riquezas ni que hubiera gente en pobreza, que compartían, que socializaban, que tenían una vida realmente solidaria, y que admiraban, reconocían la sabiduría. Ahí está todo explicado, pero además que ellos curaban con el sol, el agua,
con la tierra y con el viento. Y esto es fundamental porque justamente Edmund Sekely, que de repente lo llaman para ir a la guerra y él no está dispuesto a matar, y se cruza y se va abajo de la montaña, a Tecate, que tenía 4,000 habitantes, indocumentado, por cierto. Entonces ahí empiezan en los años 30, pero en los años 40 está este rollo que ahora está de moda, la vida orgánica, y esta sanación a través de estos métodos de los esenios. Después llega ¿quién? Gloria Gasque. Gloria Gasque es una figura increíble de algo que se conoce como mazdeísmo, que fue ellos hablaban del retorno de Zaratustra o de Zoroastro. Gloria Gasque fue una figura fundamental. No sé, usted tú has de recordar, doctor Sevilla, el tema de las tiendas Woolworth. No sé si todavía existen las tiendas Woolworth. Bueno, era la dueña, le decíamos la millonaria ahí en Tecate. Es la que mandó a hacer la casa de 24 o 25 habitaciones y andaba por todo el mundo, y ella se fue a la India. Ella fue la gran promotora del renacimiento de esta religión, pero además era la cultura vegetariana. Ella fue presidenta de la Organización Mundial de Vegetarianos en los años 30. La empezaron a presionar todas las industrias carnícolas para que quitaran ese tipo de discursos, y ella se va a vivir también a Tecate. Es un personaje realmente top en su perspectiva y en lo que era esta mujer fundamental. La otra, como ustedes saben, bueno, es de esta Indra Devi, una figura mundialmente conocida en el yoga. Increíblemente su reconocimiento es enorme, y bueno, ella está ahí. Y Aldous Huxley, este personaje que se va y que ahí termina de escribir su novela La Isla. Seguramente en la secundaria o prepa leímos Un Mundo Feliz, y que justo ahí termina La Isla, y ahí escribe su último texto, muy recomendable, se llama Literatura y Ciencia, un alegato que parecería muy reciente en términos de evitar esa separación, como si la ciencia y el tema de esas interpretaciones del mundo estuvieran completamente separadas. Es muy interesante la construcción que hace Aldous Huxley. Recomiendo mucho, obviamente, leer su obra. Lo que hacemos nosotros es una recreación así amplia de su obra, con una serie de perspectivas distópicas y utópicas, desde Aldo Moro, George Orwell, 1984, por supuesto, y lo que sería los distintos textos de Aldous Huxley. Y bueno, terminamos con una perspectiva de los neomexicanistas que ustedes escucharon, que van a plantear un discurso muy diferente. Si ustedes ven, ahí es más una cuestión, pues no sé ustedes cómo lo vieron, pero básicamente Cuchumá es un vórtice. Es un lugar donde ustedes entran y salen en otra parte del mundo. Es donde se desdibuja los cronotopos, tiempo, lugar. Es un lugar de avistamiento de naves espaciales. Mucha gente da testimonio de eso. Yo de que me fui cuando eso no lo sabía. Al regresar encuentro muchos testimonios sobre esto, el tema de los ovnis, pero también fue una morada de gigantes. Y eso es otra cosa bien interesante, porque ustedes van a encontrar ahí los testimonios de los misioneros que hablan que encontraron osamentas de personas que pudieron haber medido 2,70 metros y unos de 4 o 4,20 metros. Entonces de repente están los testimonios de los misioneros que también los recuperamos. Y finalmente, para concluir, les digo que el cierre tiene que ver más con lo que ustedes han estado trabajando. El tema de lo que podría ser un posicionamiento posthumanista, en el sentido de entender que no somos el ombligo del universo, ni de la Tierra, ni del cosmos, entender que estamos ante la última llamada, regresar a ese llamado que hacía al final del video el gran jefe Seattle, que cuando el presidente Pierce le dice, queremos comprar sus tierras, él sabe que si no se las entregan, van a ir por ellas y los van a matar. Y por eso dice, pero ¿cómo se puede comprar la tierra, que es la ceniza de nuestros antepasados? ¿Cómo se pueden comprar los ríos, que es la sangre de nuestros ancestros? ¿Cómo se puede comprar el aire? Y empieza a hacer el recuento de cómo van desapareciendo, y concluye diciendo cuando termina la naturaleza y comienzan los árboles parlantes, termina la vida y comienza la supervivencia.
Ese llamado del jefe Seattle que podríamos nosotros encontrar en las palabras de Tata Cachora, cuando dice que si no atendemos el respeto a la madre naturaleza, habrá guerra por una gotita de agua. Y tendremos también las palabras del replicante 66 de Blade Runner, para hacerme un poquito más postmoderno, cuando este robot que tiene más sentimientos y más conciencia que muchos humanos, ya al final, cuando está ya agonizando, la lluvia le cae y él dice: todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Gracias. En este momento abrimos espacio para preguntas y comentarios. Solo les pedimos que nos levanten la manita, por favor. Si no, nos preguntamos entre nosotros. Aquí, chavos. Yo sí, digo, no había tenido oportunidad de leer el libro, lo voy a hacer, lo prometo, pero me queda la duda de, ahorita que hablaba sobre mitos, además de este libro de Cuchumá y las montañas sagradas, que es como el antecedente que detona todo esto, ¿hay algún elemento anterior a esta publicación que hable precisamente sobre este aspecto? Y no me refiero a las comunidades originarias, sino hay otro documento, hay otro antecedente, ¿no?, sobre esta conexión con esta magia, ¿no? El libro de Evans Wentz, Cuchumá and Other Mountains, y las otras montañas, como dije, son estas montañas pues de enorme reconocimiento mundial. Y ese sería, digamos, el texto. Hay una recreación literaria de don Víctor Manuel Peñalosa que se llama Ecos del Cuchumá, pero es básicamente una recreación donde él hace una suerte de recuperación a la Rubén Romero, donde Cuchumá, haz de cuenta la historia del Popo y del Ista. Cuchumá es un guerrero de una tribu Corcuar que está enamorado de Iztácatl, que es una doncella predestinada para entregársela a los dioses. Ellos se enamoran y ahí entra un poco, entonces esto despierta la ira de los jefes, que finalmente ella, cuando se lo impiden, ella muere y él se queda protegiéndola, que es la figura supuestamente de Cuchumá, pero es una recreación. Eso es anterior, y está el librito Ecos de Cuchumá, que es como del 65. Está el libro de Evans Wentz y estaría el texto de Florence Shipek. Florence Shipek, ella tuvo la oportunidad de subir a la montaña porque iban a poner una antena repetidora de un canal ahí en la cima de la montaña en 1962. Entonces, de repente los jefes del otro lado, de Estados Unidos, dijeron: no mancillen nuestra montaña sagrada. Entonces le dice: pero ustedes no tienen espiritualidad, ustedes no tienen vida espiritual, porque esa era la imagen que está en toda la literatura. Entonces dijeron: por supuesto que la tenemos, pero nuestros rituales, nuestros cultos los teníamos, lo hacíamos de forma oculta para que no los mancillara. Y entonces lo que hacen es que sube Florence Shipek con ellos para registrar. Desde entonces, Cuchumá está reconocido como un sitio de valor histórico del lado estadounidense, pero del lado mexicano, por más que han pedido estas personas, no hay nada. Entonces, estos serían los antecedentes específicos sobre Cuchumá. Era también solicitar por algún antecedente, pero más que nada yo había leído, creo que fue en el de geositios, de geosímbolos de Garduño o Alberto Tapia, que algunas culturas como la Kumeyaay le otorgan géneros a algunas piedras, ¿no?, como personalidades también, pero ya no he encontrado tampoco ningún otro lugar en el que se haga referencia a ese tema. Pues mira, el mito de Cuchumá está vinculado con esto. Es una disputa por Peña Blanca, que era una india blanca, entre Cuchumá y el otro, ¿cómo se llama? Iguateque. Entonces está vinculado efectivamente. Recordemos que para estas comunidades la naturaleza, somos naturaleza.
no es que nos pertenezcan los cerros, nosotros somos parte de la naturaleza. Es más, esta perspectiva, digamos, poshumana o no antropocéntrica, que es muy importante. Entonces, la naturaleza efectivamente también siente, percibe y también está atravesada por la manera a través de la cual construimos los sentidos y las emociones, ¿no? Profesor, no, nada más quería comentar a Pavel que más allá del trabajo, que felicidades por el trabajo, ¿no? Pero tienes material, supongo yo, mucho material grabado, filmado, pues de personas muy importantes, ¿no? De la comunidad Kumiai. No sé si alguna vez has pensado como tenerlo a disposición como parte de algún archivo, de algún acervo, porque seguramente, como sucede con estos trabajos, pues se habla del tema, pero también se habla de muchas otras cosas en estas entrevistas, ¿no? Entonces no sé si ese material está en algún lado, si está disponible, o si está en tu archivo personal y te lo tenemos que pedir. Sí, bueno. El documental ya tiene 11 años, entonces, bueno, ya es un material de archivo en sí mismo. Y sí están todas las entrevistas digitalizadas, fueron grabadas en MiniDB y lo tengo yo, las digitalizadas, en MiniDB las tendré que buscar, pero si en cualquier momento quisieran consultar algún personaje, alguna, yo se las podría pasar. Ahora ya muchas de las personas que vemos en el documental ya fallecieron, entonces, bueno, ahí está, ahí queda su palabra y eso es muy importante. Si quieren responder también. Bueno, precisamente, ahora sí que con lo que acabas de decir, en el documental decía que había solo 9 habitantes que hablaban, si ya se murieron, ya hay menos. ¿Conocen acerca de eso? Y bueno, otra pregunta, se ha puesto mucho de moda hacer estas carreras atléticas en los cerros. ¿En Cuchumá hay alguna que tengan conocimiento? Es que está del otro lado. Ah, ok. No pasa ninguna. Que yo sepa, no, pero sí ve la gente entrenar. O sea, esa vez que fuimos había alguien haciendo esquismo de montaña, personas corriendo, entrenando, pero Tiene otro sentido. Yo cuando fui había un monje tibetano ahí arriba que había ido a San Francisco y se sintió atraído por ¿sabe qué? Saque cosa, como dicen en mi pueblo. Siempre digo que el que dicen en mi pueblo, si la gente te cata, diga cuánta barbaridad digo yo que dicen en mi pueblo. Y de repente llegó ahí solito y tenía 3 días arriba meditando, monje del Tíbet. Así llega gente. Pero no era el sentido. Se supone que solo era para los chamanes. No era para que subiera la otra gente, así ni las comunidades, o sea, de subir ellos así como vamos a subir, no, subían a adquirir sabiduría. Era un lugar sagrado, entonces no tenía ese sentido, como la Tarahumara, por ejemplo, ¿no? Los Rarámuri, que sí, pero además por necesidad, tienen que atravesarlo de esa manera, pero no tiene ese sentido de Cuchumá. Bueno, sé que Normalicia Mesa, la persona que aparece, una de las personas que aparecen, que son Kumiai, ella está impartiendo clases de Kumiai y ya tiene algunos años y tiene asistencia. Entonces, yo creo que hay un interés por recuperar la lengua. La nieta de Juan Albáñez ahora ya está cantando y ella está siendo promotora de la cultura, digamos, Kumiai, está organizando encuentros, ahora ella dirige Curicuris, entonces supongo que sí, no lo sé, no sé un dato exacto.
Y en cuestión de lo del Cuchumá, ahorita no están dejando subir. Tienes que entrar por, no sé cómo entraron ustedes, pero tienes que entrar por Rancho La Puerta. No creo que haya recorridos porque el mismo Rancho La Puerta ya no está permitiendo que la gente suba. La única opción de subir es por Estados Unidos, que son ya carreteras muy trazadas, ya no es el ir y escalar la montaña. Entonces, ahora los tecatenses no tenemos permiso a subir la montaña. No, pero son mucho más los hablantes de Kumiai, de los dos lados de la frontera, mucho más. Los que sí están en un gran problema, que queríamos justo hacer un video sobre eso, de los Quiligua, que quedan dos hablantes, y es gente ya muy grande. Entonces, cuando lo planteamos había 4, ahorita ya, que yo sepa quedan 2, no sé si todavía viven, hace rato que no nos damos una vuelta por allá, pero eso sí es un asunto complicado, con una historia ahí que, en fin, sería largo analizar el porqué esta casi extinción de los hablantes Quiligua. Sí, y yo también quería agregar que igual con el grupo de maestría fuimos con la comunidad Kumiai a un evento de la lengua materna este año que fue en Los Encinos, y ahí pues algunas de las personas que aparecen en el video, como Norma, que es de las más asiduas promotoras del grupo y de la lengua, igual como decía Pavel, sus nietos, su hija están cantando Furicuri. Ella me parece que había grabado un disco con culturas populares, entonces sí hay como este cuidado continúa, ¿no? No sé qué tanto podríamos contabilizar en este momento, pero sí, están ahí. ¿Alguien? Jessica, Lorena, Pablo. No, yo nada más quería preguntar, en el video mencionan que las autoridades no hicieron ningún caso a los reclamos de la comunidad por el mantener abierto ese espacio para este lado de la frontera, pero eso fue hace 11 años, no sé cómo esté la situación actualmente, tampoco ha habido, no, es muy pequeña, me imagino, la comunidad como para que haya alguna atención de este lado. Está peor, porque como dijo Pavel ahorita, antes todavía se podía subir, ahorita ya está cada vez más restringida. Y como vieron la valla, la barda, el muro, este emblema que es justo parte, que empezó siendo con lo que fue la Operación Guardián, era parte de las mallas metálicas que se ponían en el desierto, en el Golfo Pérsico, y que se utilizaron básicamente en la guerra contra Irak, donde ahí aterrizaban los aviones, y después fueron recuperados y traídos aquí como una suerte de emblema de guerra, que en realidad tenía que ver con una redefinición de la relación con la frontera, donde ahora tenía que ver con un asunto de seguridad nacional. Y esto a partir del 89, con la caída del muro de Berlín, antes del ataque a las Torres Gemelas. Y una cosa curiosa que yo noté ahí con la privatización de la falda sur del Cuchumá la última vez que fuimos, es que está bardeada. La penúltima vez que fuimos con la familia y que bajamos ahí, pues había manera de acceder a ese cañoncito, a esos ranchos, cuyo nombre no recuerdo. Pero entonces, así como bajamos nosotros, bajaban las personas que quisieran, o sí, entrando por el Parque del Profesor. Pero ahora hay un proyecto de conservación que tiene Fundación La Puerta con Pronatura, en esos cañones, que no permiten el acceso a las personas porque es estrictamente para la conservación de la biodiversidad, y entonces ahí pues es complicado, ¿no? Porque para quién entonces es la preservación de la biodiversidad o de estos sitios emblemáticos si son privados. Yo me acordé que hay un club de senderismo que se llama Club Cuchumá y suben por Estados Unidos la última vez. Ahí está. Lean, compren el libro.
Muy bien. Bueno, digo, más que hacer una pregunta o comentario, yo básicamente como tecatense quiero felicitar ampliamente a José Manuel, a Pavel. Creo que es algo realmente interesante cuando uno crece frente a esa montaña, se convierte en algo del día a día y no tiene estas connotaciones, este simbolismo que ahora le podemos dar. En efecto, en años, como lo decía el profesor Magaña, creo el que no sube al cerro, pues a lo mejor no es tecatense. Subíamos como Pedro por su casa. O sea, había que atravesar un cerco con 3 líneas de alambre de púas, y solamente con que no nos atoráramos en la camisa con las púas pasábamos, y por ahí probablemente estaba viéndonos un guardia fronterizo y no nos decía nada, y malamente atravesábamos así derecho. ¿Sí? Cuando nos cansábamos, bueno, agarrábamos los caminos. Entonces sí es algo realmente importante para los tecatenses. Lo que la profesora Urbalejo mencionó también me viene a la memoria cuando de pequeño íbamos a visitar a los abuelos a Jalisco y regresábamos en el camión, en el autobús por ahí, cuando íbamos bajando el Cóndor, un poquito por ahí llegando al Hongo. Una ocasión me di cuenta, vi a lo lejos el Cuchumá y me dio ese sentimiento. Dije, híjole, ya llegué a mi casa, ya estoy cerca de mi casa. Estábamos todavía a 60 kilómetros de Tecate, pero ya se alcanza a ver el cerro y sí tiene ese imán que nos daba pertenencia a todos los tecatenses. Entonces, bueno, pues agradecerles, de veras felicitarlos, porque es algo, un testimonio muy importante para todos los de por allá. Y bueno, y recordar con mucho cariño a partir de esta última imagen que construiste a los maestros Álvaro Blancarte y Salvador Magaña, que también ya se nos adelantaron, pero que tal vez ellos sí, ustedes los deben de conocer, ¿no? Por su obra y por personajes, ¿no? A mis grandes amigos también, y bueno. Cristian, ¿te falta una? Paulina. Habíamos acordado. Muy bien, pues entonces agradecemos a nuestros y nuestras invitadas, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy, pero antes de retirarnos queremos extender la invitación para el próximo jueves 15 de junio a la 6ª sesión de análisis fotográfico organizada por el Círculo de Fotografía Documental, que se llevará a cabo en este mismo espacio a las 5 de la tarde. Y si están interesados en adquirir el libro, tenemos algunos en la mesa que está ahí en la parte de atrás. Muchas gracias y buenas tardes.